catalana, pero también Òmnium y la CUP, los que convocaron a los que adhieren a la declaración unilateral de independencia para que se manifiesten en las calles de Barcelona. Pero también hubo algunas otras agrupaciones que convocaron para rechazar la declaración de independencia. El presidente de la Generalitat ya ha ingresado al Parlamento, está allí, estamos esperando sus palabras y obviamente toda la expectativa, todos los ojos, no solamente desde España, sino de todo el mundo, están puestos en lo que va a decir Puigdemont en el día de hoy. Si finalmente va a declarar de manera unilateral la independencia o dará marcha atrás. Esto también es una posibilidad. Se han conocido las palabras del consejero de Presidencia esta mañana temprano en su conferencia de prensa. Jordi Turull dijo que no iba a hacer declaraciones respecto de lo que iba a ocurrir hoy. Dijo que el presidente Puigdemont es una persona muy responsable, pero que los debates del gobierno son secretos. Sí se refirió a las declaraciones de Pablo Casado, el vicesecretario de Comunicación del PP, quien dijo que Puigdemont podría terminar como Companys y obviamente recordemos que fue presidente de la Generalitat, encarcelado pero también fusilado por el franquismo. Una declaración que obviamente fue rechazada, repudiada por la mayoría y vamos a escuchar sus palabras. No ha habido ningún cuestionamiento o desautorización por parte de su partido, lo cual es inquietante. Parece que después de estas declaraciones el señor Casado ha intentado documentarse un poco y también le diría, por si quiere tener la sensibilidad, que el domingo 15 de octubre es el Día Nacional en la memoria de las víctimas de la Guerra Civil, las víctimas de la represión de la dictadura franquista, y el presidente Companys ha sido el único presidente elegido democráticamente que ha sido fusilado por la dictadura franquista. Como les decía, todos los ojos están puestos aquí luego de una semana bastante complicada donde han manifestado muchísimas personas aquí en Barcelona y a lo largo de toda Cataluña. El domingo ocurrió una de las más importantes, cerca de 1 millón de personas, para decirle que no a este intento de independencia. Pero lo decíamos recién, la expectativa crece, todavía no hay novedades. Si bien ya se sabe que el presidente de la Generalitat está dentro del Parlamento, se espera a ver qué va a decir y finalmente si será claro y contundente, porque también ha sido una semana muy ambigua. Recordemos que Cataluña presenta algunas dudas respecto de su futuro económico, porque son varias las empresas, 2 de los bancos más importantes de aquí de Cataluña han cambiado su sede social, pero también empresas importantes han decidido seguir ese rumbo y otras se han reunido a lo largo de la semana delineando una hoja de ruta o por lo menos intentándolo para ver qué pasaría en el caso de que se declare la independencia de manera unilateral. Algunas ya han advertido que seguirán el curso de la huida, de irse, de cambiar la sede social en realidad de sus empresas aquí en Cataluña debido a la inestabilidad. También fue el FMI que recomendó que el panorama de inestabilidad realmente no es recomendable y como les decía, la expectativa sigue creciendo y se sigue demorando esta comparecencia que ha sido esperada toda la semana. Recordemos que en principio iba a ser el día lunes, pero luego ese pleno del Parlamento fue declarado ilegal, entonces fue un artilugio del gobierno de Cataluña poder hablar finalmente hoy martes frente al pleno del Parlamento, que ya ha sido informado de los resultados oficiales de ese referéndum celebrado el 1 de octubre y que arrojó que más de un 90% de las personas que asistieron a votar, más de 2 millones de votantes, han aceptado esta declaración de independencia, quieren romper con España. Obviamente la expectativa también está sobre el gobierno central y cuál será la actitud que deberá tomar Madrid luego de conocer lo que va a ocurrir aquí en Cataluña. Si finalmente se aplicará el artículo 155, recordemos que requiere de la aprobación del Senado, donde el PP tiene mayoría, para delinear un plan de acción. En realidad debe ser el gobierno, el Ejecutivo, el gobierno central, quien plantee un plan de acción para aplicar aquí en Cataluña en caso de que se declare la independencia de manera unilateral. Luego deberá ser aprobado, pero en principio tiene que convocar a Puigdemont a rever su posición al respecto. Todo esto analizando un posible escenario de la declaración unilateral de independencia, pero esto todavía no está confirmado. Llama la atención que no ha habido ni siquiera rumores de lo que va a ocurrir hoy. Un hermetismo muy grande aquí en el gobierno de Cataluña respecto de lo que va a pasar. Les quería comentar sobre el operativo que está ocurriendo aquí en Barcelona. Los invito a verlo, el despliegue policial que hay, los mozos de escuadra, realmente muchísimos oficiales, pero también muchísimos móviles. Podríamos decir que este Parque de la Ciudadela está
está ahora blindado, muchísima policía aquí presente, hay 2 helicópteros sobrevolando el cielo, también tratando de controlar la manifestación que está ocurriendo cerca del Arco del Triunfo. Fue la sociedad civil catalana la que convocó el domingo a esta marcha que trajo 1 millón de personas hacia Barcelona desde toda España, hay que recordar, desde todos los pueblos de Cataluña, pero también desde Madrid. Quien dijo que si hubiera enfrentamientos hoy en Barcelona entre las agrupaciones que se adhieren a esta unilateralidad, esta independencia unilateral, y quienes la rechazan, sería el responsable, el único responsable, Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat. Estamos viendo cómo disponen la policía catalana los móviles en la puerta del parque de la Ciudadela, como cubriendo la entrada. Más de 1000 periodistas nacionales e internacionales se acreditaron para cubrir este evento que sin duda será histórico y que se espera que le dé una vuelta de página a este conflicto que ya lleva mucho tiempo aquí en Cataluña y que mantiene en vilo a la prensa nacional, pero también internacional. Todos los ojos están puestos aquí en Barcelona para conocer las palabras del presidente de la Generalitat y si finalmente declarará de manera unilateral la independencia. Recordemos que ayer en una conferencia de prensa la alcaldesa de Barcelona fue la que llamó al diálogo, la que dijo que es momento de pensar con la cabeza fría y no precipitarse. Un mensaje que realmente llamó la atención porque si bien ella había demostrado un cierto apoyo al independentismo, dijo que, esperaba que el presidente de la Generalitat se mostrara consciente y con una cabeza más o menos fría para tomar decisiones. Estamos aquí en la puerta del Parlamento esperando las palabras finalmente del presidente de la Generalitat y esta decisión que mantiene en vilo a todo el mundo, si declarará de manera unilateral o no la independencia. Según quienes no la apoyan y la rechazan, dicen que quieren seguir siendo españoles. Los cánticos escuchados el domingo en esta masiva manifestación de más de 1 millón de personas eran Puigdemont a prisión. Fueron algunos de los oradores los que retaron de alguna manera a los manifestantes y dijeron serán los jueces quienes decidan quién va a prisión y quién no. Pero estuvo claro el rechazo a la independencia, a romper con España. Estamos en la puerta del Parlamento catalán esperando, obviamente esta declaración que definirá este conflicto o que por lo menos se espera que le dé una vuelta de página a lo que viene ocurriendo aquí en Cataluña. No se habla de otra cosa, realmente desde las primeras horas de la mañana todas las personas que viven aquí, sean catalanes o no, tienen una opinión formada respecto de lo que está ocurriendo en los bares, en la calle, en los medios de transporte. Se escucha todo el tiempo hablar de lo mismo porque realmente hay mucha incertidumbre, mucha curiosidad por lo que va a decir Puigdemont y obviamente las redes sociales estallan, son las primeras en hacerse eco de este tipo de eventos. Imagínense ustedes todas las opiniones que se han volcado en las redes sociales, sobre todo en Twitter, con todos los hashtags que tienen que ver con Cataluña y con lo que va a ocurrir finalmente aquí en el día de hoy, ese discurso tan esperado. Quiero repetirles que hoy había mucha expectativa en la conferencia de prensa del consejero de Presidencia, que obviamente estaba toda la prensa acreditada para preguntarle por lo que iba a ocurrir hoy a las 6 de la tarde, que finalmente se aplazó por lo menos 1 hora. Lo primero que dijo el consejero de Presidencia fue: no voy a hablar de eso. Dijo: lamento que me hagan preguntas, pero voy a tener que poner un frontón. Estamos en directo entonces, comienza la comparecencia de Carles Puigdemont desde Barcelona. Molt bona tarda, molt honorable presidenta del Parlament. Honorable presidente del Parlamento, vicepresidente, consejeros y consejeras, diputados y diputadas. Señoras y señores. Comparezco efectivamente a propia petición para analizar la situación política. Comparezco en el Parlamento después de los resultados del referendo celebrado el 1 de octubre para explicar las consecuencias políticas que se derivan de él. Soy consciente, como también muchos de vosotros, que hoy también comparezco delante del pueblo de Cataluña y de mucha otra gente que ha fijado su atención en lo que hoy pase en esta Cámara. Vivimos un momento excepcional de dimensión histórica
Sus consecuencias y sus efectos van mucho más allá de nuestro país y se ha hecho evidente que lejos de ser un afer doméstico interno, como hemos escuchado muchas veces por parte de quienes han negligido su responsabilidad en no reconocer qué pasa, Cataluña es un afer europeo. De mi comparecencia no esperen ni amenazas, ni chantajes, ni insultos. El momento es bastante serio como para que todos asumamos la parte de responsabilidad que nos corresponde en la necesidad imperiosa de desescalar la tensión y no contribuir a ella, ni con la palabra, ni con el gesto, a incrementarla. Al contrario, quiero dirigirme al conjunto de la población, a los que se han movilizado los días 1 y 3 de octubre, a los que lo hicieron el sábado en la manifestación por el diálogo, a los que lo hicieron masivamente el domingo en defensa de la unidad de España y a los que no se han movilizado en ninguna de estas convocatorias, todos con nuestras diferencias y discrepancias en eso, en lo que nos entendemos y en lo que no. Formamos un mismo pueblo y tenemos que hacerlo todos juntos, pase lo que pase, porque así se hace la historia de los pueblos que buscan su futuro. Nunca nos pondremos de acuerdo en todo, como es evidente, pero entendemos, como ya lo hemos demostrado muchas veces, que la forma de avanzar no puede ser ninguna otra que la democracia y la paz. Esto significa el respeto por quien piensa distinto y encontrar cómo hacer posible que las aspiraciones colectivas, con las dosis de diálogo y de empatía que esto requieren. Como se imaginan, en estas últimas horas y días, se me han dirigido muchas personas sugiriendo lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Todos ellos con sugerencias lícitas, respetables y propias de un momento como este. A todos los que yo ya lo he podido hacer, se lo he agradecido porque todos ellos tienen motivos fundamentados que vale la pena escuchar. He pedido opinión de varias personas que me han ayudado a analizar la perspectiva del momento y del futuro. También se lo quiero agradecer. Pero, señoras y señores diputados, lo que voy a exponer hoy no es una decisión personal ni un pensamiento de nadie. Es el resultado del 1 de octubre, de la voluntad del gobierno que presido de mantener su compromiso y convocar, organizar y celebrar el referendo de autodeterminación y del análisis de los hechos posteriores que hemos compartido en el Gobierno. Hoy tenemos que hablar de los resultados del 1 de octubre en el Parlamento. Estamos aquí porque el domingo 1 de octubre Cataluña celebró su referéndum de autodeterminación. Lo hizo en unas condiciones más que difíciles, extremas. Es la primera vez en la historia de las democracias europeas que una jornada electoral se desarrolla en medio de violentos ataques policiales contra los votantes que hacen cola para votar. Desde las 8 de la mañana hasta que cerraron los colegios, la policía y la Guardia Civil golpearon personas indefensas y obligaron a los servicios de emergencias a atender a más de 800 personas. Todo el mundo lo vio. El mundo también, que se estremeció por las imágenes que se iban recibiendo. El objetivo no era solamente confiscar urnas y papeletas, era provocar un pánico generalizado y que la gente, viendo esas imágenes de violencia indiscriminada, se quedara en casa y renunciara a su derecho de votar. Pero los responsables políticos de esta operación no tuvieron suerte. 2.286.217 personas vencieron el miedo, salieron de casa y votaron. No sabemos cuántos lo intentaron sin éxito, pero sabemos que los colegios clausurados violentamente son
770.000 persones més. 770.000 personas más. Más de 2.200.000 catalanes votaron porque vencieron el miedo y también porque cuando llegaron a sus colegios encontraron urnas, sobres, papeletas, mesas constituidas y un censo fiable y operativo. Las operaciones y registros policiales de las semanas anteriores buscando urnas y papeletas no impidieron el referendo. Las detenciones de los altos cargos y funcionarios del gobierno tampoco no impidieron este referéndum. Las escuchas telefónicas, el seguimiento de personas, los ataques informáticos, el cierre de 140 webs, las violaciones del correo tampoco impidieron este referendo. A pesar del esfuerzo y los recursos destinados a combater este referéndum, cuando los ciudadanos llegaron a los colegios, encontraron urnas, sobres, mesas constituidas y un censo fiable y operativo. Quiero hacer un reconocimiento a todas las personas que hicieron posible este éxito logístico y político. A los voluntarios que durmieron en las escuelas, los ciudadanos que guardaron las urnas en sus casas, los impresores que imprimieron las papeletas, los informáticos que idearon y desarrollaron el sistema del censo universal, los trabajadores y trabajadoras del gobierno, los votantes del sí y del no, los del voto en blanco, a tanta gente anónima que puso su grano de arena para hacerlo posible. Sobre todo quiero enviar mi afecto y solidaridad a todos los heridos y maltratados por la operación policial. Las imágenes van a quedar en la memoria para siempre. Nunca vamos a olvidarnos. Debemos reconocer que la actuación del Estado introdujo tensión e inquietud en la sociedad catalana. Como presidente de Cataluña soy muy consciente que en estos momentos hay mucha gente preocupada, incluso asustada por lo que pasa y por lo que puede pasar. Gente de todas las ideas, tendencias. La violencia gratuita y la decisión de algunas empresas de trasladar su sede social, una decisión que no tiene efectos reales en nuestra economía. De hecho, lo que tiene efectos reales sobre nuestra economía, y esto sí lo tiene, son los 16.000 millones de euros catalanes que cada año cambian obligatoriamente de sede social, cada año. Pero bien, sin duda son hechos que reconozco que han puesto el ambiente mal. A todas estas personas con miedo les quiero mandar un mensaje de comprensión y de empatía, también de tranquilidad. El Gobierno de Cataluña no se va a desviar ni un milímetro de su compromiso con el progreso social y económico, la democracia, el diálogo, la tolerancia, el respeto a la discrepancia y la voluntad negociadora. Como presidente voy a actuar siempre con responsabilidad y teniendo en cuenta los 7,5 millones de ciudadanos del país. Pienso que en este punto quiero explicar dónde estamos y sobre todo por qué estamos aquí. Hoy que mucha gente nos mira desde fuera y sobre todo hoy que mucha gente nos escucha desde todo el mundo, pienso que merece la pena explicarlo. Desde la muerte del dictador militar Francisco Franco, Cataluña ha contribuido tanto como el que más a la consolidación de la democracia española. Cataluña ha sido no solo el motor económico de España, sino también un factor de modernización y de estabilidad.
Cataluña creyó que la Constitución española de 1978 podía ser un buen punto de partida para garantizar el autogobierno y el progreso material. Cataluña se implicó a fondo en la operación de revolver el Estado español dentro de las instituciones españolas y internacionales después de la autarquía. El paso de los años ha permitido destacar que el edificio constitucional surgido de la transición, que en Cataluña se veía como un punto de partida para evolucionar a cotas más altas de democracia y autogobierno. Las leyes hegemónicas del Estado no lo tienen como un punto de partida, sino como un punto final. Con el paso de los años, el sistema no solamente ha dejado de evolucionar en la dirección deseada por el pueblo catalán, sino que ha empezado a involucionar. Con coherencia a esto, en el año 2005, una gran mayoría, el 88% de este Parlamento, repito, una mayoría del 88% de este Parlamento, siguiendo los procedimientos marcados por la Constitución, y repito, siguiendo los procedimientos marcados por la Constitución, aprobó una propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía y la mandó al Congreso de los Diputados. La propuesta catalana desató una auténtica campaña de catalanofobia avivada de forma irresponsable por quienes entonces querían gobernar España al precio que fuera. El texto que finalmente se sometió a referéndum en 2006 era muy distinto a la propuesta inicial que salió del Parlamento de Cataluña, pero aún así fue aprobado por la mayoría de los ciudadanos, que fueron a votar con una participación del 47% del censo. Los votos favorables fueron 1.899.000. Quiero remarcar que son 145.000 votos menos de lo que obtuvo el sí a la independencia el pasado 1 de octubre. El Estado no tuvo suficiente con ese primer recorte. En 2010, 4 años después de la entrada en vigor del Estatuto recortado, un Tribunal Constitucional de magistrados elegidos a dedo por los grandes partidos españoles emitió una sentencia que recortaba el Estatuto por segunda vez y modificaba su contenido, que ya había sido votado en referéndum por el pueblo. Debemos remarcar esto. A pesar de haber seguido los procedimientos previstos en la Constitución, es decir, a pesar de seguir el ordenamiento constitucional y el orden constitucional, a pesar de tener el 88% del Parlamento de Cataluña detrás y a pesar del voto popular en referéndum legal y acordado, la acción combinada del Congreso de los Diputados y sobre todo del Tribunal Constitucional convirtió la propuesta catalana en un texto irreconocible. Se debe recordar y subrayar: este texto irreconocible, doblemente recortado y no refrendado por los catalanes, es la ley vigente actualmente. Este ha sido el resultado del último intento de Cataluña por intentar modificar su estatus jurídico-político por las vías constitucionales, es decir, una humillación. Pero esto no es todo. Desde la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto votado por el pueblo, el sistema político español no solamente ha movido un dedo para intentar hacer marcha atrás y reparar lo que se rompió, sino que ha activado un programa agresivo y sistemático de recentralización. Desde el gobierno, los últimos 7 años han sido los peores de los últimos 40. El recorte de competencias a través de decretos, leyes, sentencias, desatención y desinversión en estructuras en Cataluña, que son pieza clave para el desarrollo económico del país, y un menosprecio grave hacia la cultura y la lengua catalanas. Todo esto que explico condensadamente en pocas líneas es lo que ha tenido un impacto profundo en la sociedad catalana, muy profundo. Hasta el punto que en este periodo muchos ciudadanos, de hecho millones de ellos,
llegaron a la conclusión racional que la única forma de garantizar la supervivencia, no solo del autogobierno, sino de nuestros valores como sociedad, es que Cataluña se constituya en un Estado. Los resultados de las últimas elecciones al Parlamento en Cataluña así lo atestiguan. Además, ha pasado otra cosa más relevante, y es que en paralelo a la formación de la mayoría absoluta independentista en el Parlamento catalán, se ha forjado un consenso amplísimo y transversal alrededor de la idea que el futuro de Cataluña, sea el que sea, tiene que ser decidido por los catalanes democráticamente y pacíficamente, y tiene que ser a través de un referéndum. En la encuesta más reciente de un importante periódico de Madrid, no de aquí, sino de Madrid, el 82% de los catalanes lo expresa así. Con el objetivo de hacer posible este referéndum, los últimos años, las instituciones y la sociedad civil catalana han puesto en marcha muchas iniciativas ante el gobierno y las instituciones españolas. Todo está documentado, hasta 18 veces, y en todos los formatos posibles se ha pedido un diálogo para acordar un referéndum, como el que se celebró en Escocia el 18 de septiembre de 2014, con una fecha y una pregunta acordadas entre las dos partes, en que las dos partes puedan hacer campaña y exponer sus argumentos, y en que las dos partes puedan comprometerse a aceptar y aplicar el resultado a través de una negociación que proteja los intereses respectivos. Si esto se pudo hacer en una de las democracias más antiguas, consolidadas y ejemplares del mundo, como es el Reino Unido, ¿por qué no se puede hacer también en España? La respuesta a todas estas iniciativas ha sido una negativa radical y absoluta. Una negativa, por cierto, combinada con la persecución policial y judicial de las autoridades catalanas. El expresidente Artur Mas, aquí presente hoy, y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, hoy también diputada nuestra, el exconsejero de la presidencia, Francesc Homs, todos ellos han sido inhabilitados por promover un proceso participativo no vinculante y sin efectos jurídicos el 9 de noviembre de 2014. No solamente inhabilitados, también multados de forma arbitraria y abusiva. Si no depositan más de 5 millones de euros ante el Tribunal de Cuentas español en pocos días, todos sus bienes van a ser embargados y ellos y sus familias pueden estar gravemente afectados. Además de ellos, una parte importante de la mesa de este Parlamento y de decenas de cargos municipales han sido querellados por expresar su soporte al derecho a decidir y permitir debates en favor del referéndum. Lo recuerdo, se han presentado querellas contra la presidenta y miembros de la mesa del Parlamento porque han permitido que este Parlamento pudiera debatir. La última ola represiva contra las instituciones catalanas ha sido la detención y traslado a dependencias policiales de 16 cargos y servidores públicos del gobierno catalán que tuvieron que declarar esposados y sin ser informados de la acusación que pesaba sobre ellos. El mundo ha de saber que los líderes de las entidades que han liderado las manifestaciones más masivas y pacíficas de la historia de Europa hoy están imputados por un delito de sedición que puede comportar hasta 15 años de prisión. Los responsables de organizar manifestaciones que han dejado el mundo maravillado por su organización, por su civismo y por su total ausencia de incidentes. Esta ha sido la respuesta del Estado español a las demandas catalanas. Unas demandas que siempre se han expresado y se han de expresar de forma pacífica y a través de las mayorías obtenidas en las urnas. El pueblo catalán reclama desde hace muchos años libertad para poder decidir.
Es muy fácil. Asimismo, no ha habido interlocutores en el pasado y no los encontramos aún en el presente. No hay ninguna institución del Estado que quiera hablar de la demanda mayoritaria de este Parlamento y de la sociedad catalana. La última esperanza que podía quedar es que la monarquía ejerciera un papel arbitral y moderador que le atribuye la Constitución, pero el discurso de la semana pasada confirmó la peor de las hipótesis. Ahora quiero dirigirme a los ciudadanos del conjunto del Estado español que siguen con preocupación lo que ocurre en Cataluña. Les quiero trasladar un mensaje de serenidad y de respeto, de voluntad de diálogo y de acuerdo político, como ha sido siempre nuestro deseo y nuestra prioridad. Soy consciente de la información que les trasladan la mayoría de los medios y de cuál es la narrativa que se ha instalado. Pero me atrevo a pedirles un esfuerzo para el bien de todos. Un esfuerzo por conocer y por reconocer lo que nos ha llevado hasta aquí y de las razones que nos han impulsado. No somos unos delincuentes, no somos unos locos, no somos unos golpistas, no somos unos abducidos. Somos gente normal que pide poder votar y que ha estado dispuesta a todo el diálogo que fuera necesario para realizarlo de manera acordada. No tenemos nada contra España y los españoles. Al contrario, nos queremos reentender mejor y ese es el deseo mayoritario que existe en Cataluña, porque hoy, desde hace ya muchos años, la relación no funciona y nada se ha hecho para revertir una situación que se ha convertido en insostenible. Y un pueblo no puede ser obligado contra su voluntad a aceptar un statu quo que no votó y que no quiere. Efectivamente, la Constitución es un marco democrático, pero es igualmente cierto que hay democracia más allá de la Constitución. Señoras y señores, con los resultados del referéndum del 1 de octubre pasado, Cataluña se ganó el derecho a ser un Estado independiente y se gana el derecho a ser escuchada y respetada. Tengo que decir que ser escuchada ya es algo, porque lo que ha pasado en los últimos días en este terreno nunca ha pasado en años y hoy Cataluña es escuchada y respetada más allá de nuestras fronteras. El sí a la independencia ganó unas elecciones por mayoría absoluta y 2 años después ha ganado un referéndum bajo una lluvia de golpes de porra. Las urnas, el único lenguaje que entendemos, las urnas, dicen sí a la independencia. Este es el camino que estoy comprometido a transitar. Como se conoce, la ley del referéndum establece que 2 días después de la proclamación oficial de los resultados, en el caso que el número de votos del sí sea superior al número de votos del no, el Parlamento, y cito textualmente de esta ley, celebrará una sesión ordinaria para efectuar una declaración formal de la independencia de Cataluña con sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente. Hay un antes y un después del 1 de octubre. Hemos conseguido lo que nos comprometimos a hacer. Llegado este momento histórico y como presidente de la Generalitat, asumo en presentarles los resultados de este referéndum ante todos ustedes y ante los ciudadanos el mandato del pueblo que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república. Esto es lo que hoy hacemos con toda solemnidad, por respeto. Con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la Declaración de Independencia para que en las próximas semanas
emprendamos un diálogo sin el cual no sea posible llegar a una solución acordada. Pensamos muy firmemente que este momento requiere no solamente la desescalada de tensión, sino también y sobre todo la voluntad clara y comprometida para avanzar en las demandas del pueblo de Cataluña a partir de los resultados del 1 de octubre. Resultados que tenemos que tener en consideración de forma imprescindible en la etapa de diálogo que estamos dispuestos a abrir. Es conocido por todos ustedes que desde el día después del referéndum se han puesto en marcha distintas iniciativas de mediación, de diálogo y de negociación internacional, estatal y también nacional, algunas de las cuales son públicas, otras que todavía no, pero lo serán, todas muy serias y difíciles de imaginar hace un tiempo. Las llamadas al diálogo y a la no violencia se han hecho oír desde todos los rincones del planeta. La declaración que hizo ayer el grupo de 8 premios Nobel de la Paz, la que hizo The Elders, ante el cual hay también el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, y otras personalidades mundiales, presidentes y otros líderes europeos. Hay este ruego al diálogo que recorre Europa porque Europa se siente interpelada por los efectos que puede tener una mala resolución de este conflicto. Todas estas voces necesitan ser escuchadas y todas, sin excepción, piden un tiempo para dar oportunidad al Estado español al diálogo. Hoy pertoca hacer esto por responsabilidad. Y acabo. Lo hago haciendo una llamada a la responsabilidad de todo el mundo. A los ciudadanos catalanes les pido que se expresen como lo han hecho hasta el momento, con libertad y respeto a los que piensan distinto. A las empresas y actores económicos les pido que continúen generando riqueza y no caigan en la tentación de usar su poder para asustar a la población. A las fuerzas políticas les pido que contribuyan con sus palabras y sus acciones a rebajar la tensión. También lo pido a los medios de comunicación. Y al gobierno español le pido que escuche ya no solamente a nosotros, sino los que abogan por la mediación, y a la comunidad internacional y a los millones de ciudadanos de toda España que le piden que renuncie a la represión y a la imposición. A la Unión Europea le pido que se implique a fondo y que se ocupe de los valores fundamentales de la Unión. Hoy el gobierno catalán hace un gesto de responsabilidad y de generosidad haciendo esta llamada al diálogo. Estoy convencido que en los próximos días, si todo el mundo actúa con la misma responsabilidad y cumple con sus obligaciones, el conflicto entre Cataluña y el Estado español se puede resolver de forma serena y acordada y respetando la voluntad de los ciudadanos. Para nosotros no va a quedar porque queremos ser fieles a nuestra larga historia, a todos los que han sufrido y se han sacrificado, y porque queremos un futuro digno para nuestros hijos e hijas, para toda esa gente que quiera hacer de Cataluña su tierra de acogida y de esperanza. Muchas gracias. Moltes gràcies, president. A continuación, intervendrá. Ahí escuchaban ustedes al presidente de la Generalitat, ha acabado recién su comparecencia frente al Parlamento en un mensaje que puede haber decepcionado a algunos, pero otros se han sentido reconfortados por esta convocatoria al diálogo. No declaró finalmente de manera unilateral la independencia, pero dijo que no va a renunciar a su deseo de quebrar con el gobierno central. Es un gesto de responsabilidad, así lo describió el propio presidente de la Generalitat. Dijo que hay una necesidad imperiosa de desescalar la tensión y obviamente la violencia y la incertidumbre que se ha registrado, bueno, la violencia en principio luego del referéndum, pero la incertidumbre en las semanas posteriores. Dijo que quería enviar un mensaje de comprensión y empatía. Criticó obviamente